Nos vamos conectando. Hoy vamos a meditar las lecturas del domingo 22 del tiempo ordinario que están en Lucas en el capítulo 14. Vamos a iniciar versículo 1 y la iglesia nos ha pedido saltar un poquito un milagro que acontece ahí para ir a dos parábolas de Jesús que nos va a entregar, ¿sí? Y la primera lectura tiene mucho, es una lectura muy bonita, es del libro del Eclesiástico o del Siráside en ese capítulo 3. Vamos a ver si llegamos al Salmo, que el Salmo 131, pero vamos a ir por ahí caminando. Me da mucho gusto saludarles, por ahí veo que ya se están conectando, les mando muchos saludos y luego también allá en YouTube. Perdonen el espacio que tuve que salir. Visité a mis padres allá en México y ahora ya estoy aquí nuevamente de regreso. A mí a veces me gustaría continuar con las meditaciones, lo hago de una manera siempre personal, en mi oración. Sin embargo, luego para transmitir estoy un poquito a veces limitado por mi familia, por las familiares que vienen o por los viajes que tienen junto conmigo. Entonces, pido disculpas y ahora nos volvemos a reconectar. Ya estamos aquí nuevamente junto con todos ustedes para seguir este, digamos de alguna manera, sumergiéndonos en esta aventura de lo que Dios quiere ir haciendo con cada uno de nosotros, lo que Dios nos va inspirando. Bien, pues veo que algunos ya están conectándose, pues vamos a iniciar en este martes para preparar nuestras lecturas dominicales de este domingo 22 del tiempo ordinario y seguimos con el Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hagamos un espacio en este momento para pedir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que su palabra no tan solo nos dé un conocimiento o nos indique una manera de vivir moralmente adecuada a las enseñanzas del Evangelio, sino que sobre todo haya una transformación en mi manera de ver, de percibir, que esta lectura atenta, consciente, me ayude un poquitito a mirar como Dios mira su realidad, como Dios quiere instaurar su reino aquí en la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 y como les decía, vamos a leer el primer versículo que nos va a dar la pista de en dónde está Jesús y vamos a saltar 6 versículos para ir al versículo 7. Del 7 al 14 vamos a encontrar dos grandes segmentos donde en el primero Jesús nos da una parábola y en el segundo viene una enseñanza a aquel que lo invitó. Empezamos. Un sábado, y ubicamos el tiempo, un sábado. Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía, ¿sí? Y ahí es el versículo 2, pero eso no lo vamos a leer. Entonces dice que entra a comer en la casa de uno de los principales de los fariseos y que ellos, nos indica que había más invitados, especialmente fariseos, lo observaban. Y ahí viene el evento del enfermo de hidropesía, ¿sí? Y también va a ser esto importante porque el versículo 3 dice, Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos. Entonces, el versículo 3 nos dice que ahí hay un grupo de fariseos, está el jefe de los principales, pero también hay un grupo conveniente y son los que observan a Jesús, pero también está otro grupo que es los doctores de la ley. Bien, entonces vamos a saltar esta discusión y vamos a ir directamente al versículo 7, ¿sí? Solamente lo he leído para ubicarlo en el contexto. Y dice así, y al notar Jesús cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Entonces ahora se dirige no tan solo al jefe,
sino a todos los que están ahí invitados, y por lo menos sabemos que hay los fariseos y los doctores de la ley, por lo menos sabemos. Pero dice aquí que les dijo esta parábola. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es, de pretexto significa, cuál es la ocasión? ¿Cuál es el motivo? Porque los invitados buscaban los primeros puestos, los primeros lugares. Y entonces dice, 8. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. 12, versículo 12. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Bien, hasta ahí llegamos, es el versículo, hasta el versículo 14. Vamos a ir de alguna manera desvaneciendo, ir penetrando en esta lectura, sobre todo poniendo acento en los detalles que nos pueden dar la pista de la interpretación, de lo que Jesús le estaba diciendo en ese contexto concreto. Y dice que especialmente a los fariseos. Quiero hacer una pausa aquí. Generalmente Jesús en los evangelios continuamente tiene una controversia con los fariseos. Generalmente Jesús habla incluso mal de los fariseos en las lecturas del día de hoy, de todos los días. Si ustedes fueron a misa entre ayer y hoy y mañana, va a estar diciendo, ay de ustedes fariseos hipócritas, ¿sí? Estamos en el capítulo 22 de Mateo, en la lectura diaria. Y vamos a darnos cuenta que Jesús habla muy, muy fuerte con los fariseos. Sin embargo, no, la historia nos habla que los fariseos gozaban de muy buena reputación, tenían muy buena fama en el tiempo de Jesús. Era de alguna manera como los Anahuim que tanto hemos hablado, el resto fiel de Israel que buscaba a Dios con un corazón sincero. De alguna manera eran como los más allegados a la religión judía, los que más ponían énfasis en vivirla. Y es Jesús quien va desenmascarando estas maneras de vivir. Voy a explicar un poquitillo. Sucede que muchas veces podemos pretender o creer que estamos viviendo cristianamente y no seguir el Evangelio. Igual que los fariseos. Los fariseos estaban pretendiendo que estaban haciendo las cosas de Dios y que en el exterior, ante la gente, era gente respetable y gente que podíamos imitar, pero en su interior no existía una conversión, solamente era sus motivaciones, estaban haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Se pueden hacer las cosas correctas con una motivación incorrecta. Voy a poner un ejemplo extremo este, para que se note, ¿verdad? Por ejemplo, usted y yo podemos
manejar el carro, ¿verdad? A una velocidad respetable, siempre respetando el límite de velocidad. Pero lo hacemos correctamente, pero no lo hacemos por el bien de las personas o por mi bien, porque eso nos importa, sino porque no queremos meternos en problemas. Porque, pero si pudiera, si el sign, ay, se me va, la señal de velocidad dijera que podríamos subirle más duro, le subiríamos más. Es decir, que en nuestro corazón no hay una conversión, no hay un cuidado de lo que está en su exterior, sino simplemente obedecemos al pie de la letra lo que está allí, pero no hay una conversión interior. Y eso puede suceder. Por eso, es decir, podemos hacer las cosas correctas con una motivación incorrecta, con una motivación incorrecta. Y eso, aunque no, ya no voy a seguir profundizando más en esto, pero podemos ser padres buenos con una motivación incorrecta, sacerdotes buenos con una motivación incorrecta. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús está aquí desenmascarando del fariseo. Y eso es lo que Jesús quiere hablarnos a nosotros. Poner un poquito en cuestión si realmente es cierto que nosotros estamos siguiendo a Jesús, si el Evangelio es parte de nuestra vida, si nos estamos habiendo una transformación o solamente estamos actuando para quedar exteriormente bien fuera con las personas. Bien, obviamente esto se tiene que dar en un proceso de conversión. Y entonces Jesús, algo que disfruta mucho y que tenemos que mirar es que una comida es muy especial. ¿Sí? Dice que Jesús entró a comer con la casa de los principales. Recuerden que toda alianza se cerraba con una comida. Cuando se come, no se come con extraños, especialmente en el ámbito de la Biblia. Y por eso Jesús va a hablar de cuando te inviten a un banquete de bodas, lo va a relacionar con un banquete de bodas, que en un banquete de bodas, hoy pues nomás vamos a la fiesta, ¿verdad? Pero significa que las dos familias que han asistido a la alianza de las dos partes, del esposo y de la esposa, unen ellos, el esposo y la esposa se unen por sacramento allí en el altar, pero ahora viene el banquete y son las familias del esposo y de la esposa que en el alimento se unen y son una sola familia. Eso es lo que siempre significa. Hoy hemos perdido ese símbolo, ¿verdad? Hoy viene mucha gente, los invitados etcétera, pero se ha perdido que bíblicamente el sentarse a comer con alguien es para cerrar una alianza. Y aquí Jesús está entrando, está sentándose con los fariseos. Es decir, que incluso cuando uno esté equivocado en su motivación, Jesús no lo excluye, Dios no nos excluye, sino que al contrario, que pudiéramos decir que somos esa oveja perdida que Él nos anda buscando, pero que cuando recoge lleno de alegría, ¿sí? Luego lo vamos a mirar, pues la levanta y la lleva de regreso. Y eso es lo que está haciendo aquí con los fariseos. Aunque las palabras parecen muy duras, pero Jesús ama esta sinceridad de corazón, este deseo de querer seguir a Dios, pero lo están haciendo de la manera equivocada, con la motivación equivocada. Y entonces aquí dice que Jesús siente que lo están observando. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús? Posiblemente podríamos decir que esta invitación de comer no es tan honesta, sino que lo están buscando, y como en todo el Evangelio, están buscando cuándo se va a equivocar Jesús. ¿Cuándo se va a equivocar Jesús? Y Jesús aprovecha esa oportunidad y toma esa oportunidad para tocar su corazón. Y entonces Jesús nota como a ellos lo ven, pero también Jesús está mirando, dice que Jesús, yo creo que Jesús era una persona analítica, ¿verdad? Que estaba pensando, estaba mirando qué sucedía. Dice, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola y utiliza esta de el banquete de bodas. Recuerden que en el Evangelio de Lucas el banquete de bodas va a ser frecuentemente una imagen que va a lucir, va a tomar Jesús para explicar el reino de los cielos. Entonces, aunque Lucas no nos lo dice exactamente, pero podremos intuir que esta parábola quiere decir cómo
el reino de los cielos, en el reino de los cielos hay una nueva manera de acercarse, una nueva manera de relacionarse. Y dice aquí, si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, al que los invitó a los dos tenga que decirte, deja el sitio y lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Este, Aquí cuando el griego utiliza deja el sitio, eh, va a utilizar el vete hacia abajo. Entonces, y ahorita vamos a hablar qué significa esto de bajarse y de subirse. Los lugares más importantes están en un puesto más alto y los lugares menos importantes están en lugares más abajo. Entonces, en el griego esta experiencia existe. ¿Sí? Existe esas palabras. Entonces le dice, en lugar de decirle deja el sitio, le dice vete hacia abajo. ¿Sí? Lo que está diciendo, que deja ese lugar importante que está en la altura y que vaya a los de menor importancia. ¿Sí? Estas palabras son importantes por lo que a la siguiente voy a aclarar. Y entonces dice, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar, en el lugar de abajo, en el último lugar de hasta abajo, ¿sí? Al contrario, cuando te inviten, vete a colocarte en el último sitio, en el lugar de abajo, ¿sí? De manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, dice aquí nuestra lección, acércate más. En la traducción del griego va a decir, amigo, sube más arriba, ¿sí? Sube más arriba. Eso es lo que es la traducción más literal. Y dice, así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque, y este es la clave, versículo 11, todas las parábolas al final revela su significado. ¿Por qué le está diciendo? Dice, cuando miraba, el propósito, pero ¿cuál es la enseñanza? Aquí está, porque todo el que se ensalza, todo el que se sube, el se ensalza, será humillado, ¿sí? Será bajado. Y todo el que se abaja, el que se humilla, será levantado. Entonces, Jesús utiliza de una manera muy hermosa estas palabras de cómo están los asientos para explicar la humildad, ¿sí? Para explicar la humildad y cómo la humildad es un requisito para empezar a vivir el reino de los cielos ya aquí en la tierra. Entonces, esa es la primera parte, la humildad. Segundo, vamos a ese otro momentito y vamos a ponerlo junto. Dice, después, eso se lo dijo a todos, ¿verdad? A todos los que buscaban los puestos más importantes, los puestos más altos. Y en el versículo 12 se dirige al que lo invitó, aquel que es un fariseo de los principales. Le dice después, dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, y aquí viene la segunda parábola, y recuerden que el parábolas es una palabra muy, muy amplia que tiene que ver con una enseñanza. Y dice, cuando des este alimento, ¿verdad? En general, no invites a tus amigos. Y viene aquí un giro, ¿no? ¿Cómo no invitar a mis amigos si siempre es a los que invito? Ustedes y yo sabemos que cuando tenemos una fiesta enviamos las, este, las cartas o las invitaciones, incluso las llamadas por teléfono, porque la presencia de mis amigos, de mis parientes, hace más grande mi alegría. Hoy está aquí, si tuvo tiempo, vino, ¿verdad? Y como deseamos esos momentos de pasar con los amigos, y es parte de ensanchar la alegría. Sin embargo, Jesús dice aquí, de una manera inesperada, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Y dice el por qué. ¿Por qué? No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Y así tengas tu recompensa. Y Jesús está diciendo que cuando hagamos una acción, cuando estamos motivados de hacer algo, que no busquemos el ser recompensados. Vuelvo a tomar el tema de que iniciaba al principio, que podemos hacer la cosa correcta, podemos tener el comportamiento correcto, pero con la motivación incorrecta. Y cuando se está esperando, ¿verdad? Cuando se espera, cuando yo hago una acción y espero que el otro reaccione, la mayoría de las veces vamos a encontrar una frustración enorme.
En primer lugar, porque la persona no sabe qué es lo que yo que estoy haciendo esto para que la persona cambie de actitud o me dé esto o haga esto otro. ¿Sí? Y hay una frustración porque no adivinamos, no se adivina. Y en segundo lugar, que, que tal vez nuestra, nuestro quehacer, lo que quisiéramos hacer, no se haría si no estuviéramos esperando esa recompensa. Y Jesús dice que así no es el reino de los cielos. Y está hablando nuevamente del reino de los cielos, ¿verdad? En esa palabra del banquete de bodas, como lo explicaba. Y dice, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Esta expresión, tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos, pues tiene mucho que ver con allá en el capítulo 12 del profeta Daniel, del versículo del 1 al 2, la resurrección de los justos, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Solamente no voy a irme para allá porque podemos distraernos. Y de aquí que me gustaría leer el libro del Siráside, el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3 que tenemos el día de hoy. Tenemos dos secciones. En mi Biblia está en la página 1577, el libro del Eclesiástico, y dice así, en la primera lectura: Hijo mío, realiza tus obras con modestia, o con modestia, aquí puede variar el español. Realiza tus obras con mansedumbre, en otra traducción con humildad, ¿sí? Con humildad. Y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Y así obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. Y Él es glorificado por los humildes. Continuamos. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. El agua apaga las llamas del fuego y la limosna expía los pecados. Bien, entonces la sabiduría, los libros de la sabiduría, especialmente este libro que no tienen la mayoría de las Biblias de los protestantes del eclesiástico, del Siráside, pues hace eco de lo que Jesús está diciendo en estas dos parábolas. La primera habla de la humildad y la segunda habla de la caridad, de dar sin esperar a cambio que te den de regreso. Yo creo que esto es bien importante en el sentido de que este esperar sin recibir tiene mucho que ver en la manera en cómo uno ve lo que posee y lo que uno quiere entregar. Por ejemplo, si yo tengo en mi cartera $100 y le voy a invitar a un amigo, ¿verdad? Voy a decir, no voy a esperar que él me pague, voy a estar en la actitud, pero es mi dinero, ¿sí? Y yo pago. Y listo, ¿verdad? Vamos a decir, está bien. Y vamos a decir, bueno, ¿es lo que Jesús quiere? No, no. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Que estoy diciendo que es mi dinero. Cuando yo tengo un dinero en mi cartera, no es mío. Todo le pertenece al Señor. Yo solamente soy el administrador. Y si tengo ese dinero y veo que alguien lo necesita, entonces, como administrador, se lo tengo que dar. ¿Tengo que esperar algo a cambio? ¿Por qué? Solamente estoy haciendo mi trabajo. Estoy entregando aquello que es de Dios, que yo lo poseo, pero que no es mío, que no me pertenece, sino que simplemente soy su administrador. Esto cambia toda la perspectiva. Exactamente, esa es la sabiduría que Jesús nos quiere decir, ¿sí? Lo que nos quiere transmitir cuando habla de dar las cosas sin mirar a quién y sin mirar a quién y sin esperar algo de regreso.
está hablando más que algo interior en nuestro corazón de lo que yo estoy haciéndolo así, sino cómo nos invita a que miremos como Él mira las cosas, que nosotros solamente somos administradores. Estoy más o menos ya terminando el tiempo. Me gustaría que estoy fascinado, a mí me encanta San Benito, San Benito, el del fundador de la Orden de los Benedictinos. Y últimamente me he estado familiarizando con su regla y, y el capítulo 7 que tengo aquí tengo aquí una copia, en el libro, en el capítulo 7 precisamente Benito nos habla de la humildad y nos habla de una manera muy hermosa que hay 7 grados de humildad, 7 grados de humildad. Es decir, que lo que Jesús nos está pidiendo es una vida humilde y una vida de caridad, de entrega. Ese es es la manera de existir en el reino de los cielos, ¿sí? Y eso es lo que quiere Jesús que haya en nuestro corazón, en nuestra transformación. Bueno, ahorita vamos a detenernos desde la tradición de San Benito, en el capítulo 7 de su orden, y nos da, precisamente inspirado en este versículo 13 del capítulo 14, el que se ensalza, el que se eleva será bajado y el que se baja será ensalzado, nos habla de los 12 grados de la humildad, ¿sí? No lo voy a leer todo, pero de alguna manera quisiera que empezar a leer el primer párrafo y después aquí tengo anotados, los fui resumiendo. Algunos son muy chiquititos y algunos son más extensos, como el primero es casi una hoja. Y dice, clama hermanos la divina escritura diciéndonos, todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. San Benito se inspira en este versículo que este domingo vamos a escuchar para este capítulo sobre la humildad. Al decir esto, continúa Benito, esto nos muestra que toda la exaltación es forma de soberbia. El profeta, así le llama él a los que componen los salmos, indica que se guarda de ella diciendo, Señor, ni mi corazón fue ambicioso, ni mis ojos altaneros. No anduve buscando grandezas ni maravillas superiores a mí. Pero, ¿qué sucederá? ¿Sí? Él está citando el Salmo 131. Continúa, pero, ¿qué sucederá? Si no he tenido sentimientos humildes y si mi alma se ha envanecido, tú tratarás mi alma como a un niño que es apartado del pecho de su madre. Por eso, hermanos, si queremos alcanzar la cumbre de la más alta humildad, y él lo habla así, la cumbre de la más alta humildad, si queremos llegar rápidamente a aquella exaltación celestial a la que se sube por la humildad de la vida presente, tenemos que levantar con nuestros actos ascendentes la escala que se le aparece, la escala o la escalera que se le apareció en sueños a Jacob, en la cual veía ángeles que subían y bajaban. Sin duda alguna, aquel bajar y subir no significa otra cosa, sino que por la exaltación se baja y por la humildad se sube. ¿Sí? Benito mira allá en el libro del Génesis, ¿verdad? Esa escalera de Jacob, mira que ese es el camino de la humildad y cada eslabón es la humildad que nos va subiendo, ¿sí? Ahorita no recuerdo, pero hay una obra arquitectónica excelente, excelente en Europa. Ahorita no recuerdo en dónde está, pero da la sensación de que uno va bajando, pero cuando uno sale a la puerta, en lugar de ir bajando, va subiendo. ¿Sí? Es una obra bellísima. Luego lo pondré ahí en las notas. Pero es una obra magnífica, es una iglesia y que precisamente capta el sentido de lo que estamos hablando. Cuando yo quería, estábamos planeando la iglesia, yo quería que precisamente fuera eso, ¿no? Que los que estuviéramos aquí, al llegar a la iglesia, que empezara hacia abajo y que en el mismo sentido
de ir a la iglesia y que hasta bajar hasta la comunión con Jesús, ¿verdad? Que fuera lo más profundo, el altar que fuera lo más fondo, porque es la primera presencia del humilde de Jesús. Sin embargo, por cuestiones monetarias creo que va a cambiar el plan, porque el arquitecto dice que es muy caro esta construcción hacia abajo. Sin embargo, bueno, ustedes han visto por ahí otras iglesias, pero ese es el significado que tiene, ¿no? Que entre más vas bajando, más te acercas a Jesús en ese mensaje, incluso contradictorio, ¿no? Subir, bajar para subir y subir para bajar. Y entonces dice, empieza a dar los primeros grados de humildad y los 12 escalones. Dice, ahora bien, la escalera misma, así levantada en nuestra vida en el mundo, a la que el Señor levanta hasta el cielo cuando el corazón se humilla. ¿Sí? Cuando el corazón se humilla, se va levantando. Decimos en efecto que los dos lados de esta escalera son nuestro cuerpo y nuestra alma. Y en estos dos lados la vocación divina ha puesto los diversos escalones de humildad y de disciplina por las que debemos subir. Así pues, el primer grado de humildad consiste, ¿sí? Voy a dejar aquí este, el libro, porque lo tengo resumido, porque es un poquito largo, ¿sí? Consiste en, y bueno, por ahí si hay alguno que es más experto que yo en la regla de San Benito, pues puede ayudarme a redirigir mejor esta interpretación que estoy haciendo de este capítulo 7. Pero esto los comparto con mucha humildad y también con responsabilidad de que lo he estudiado un poquito antes de compartírselos. Y el primero, ¿verdad? El primer regla es obedecer los mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo crecer en la humildad o cómo puedo darme cuenta que yo soy humilde o que estoy luchando por la humildad? Cumpliendo los mandamientos. Cuando yo vivo lejos, ¿verdad? Y ese es el segundo paso, para decir, segundo grado de humildad, no complacerse en sus propios gustos, van de la mano. Me doy cuenta que lo primero que tengo que hacer para empezar a crecer en la humildad es grabar en mi corazón los mandamientos de Dios, y dice aquí, desde un temor de Dios que nunca lo olvide, que siempre lleve yo grabados su ley en mi corazón. Primer paso, primer grado de humildad. Segundo, que no me complazca yo en mis gustos. Sí, que no me complazca yo en mis gustos. Y yo creo que esto es así, pues muy interesante, como muchas veces nosotros pues somos los que nos mandamos, ¿sí? Los que decimos si hoy voy a ir a misa o no, los que digo pues me voy a ir a vivir con mi novia o con mi novio y pues al fin y luego haré las cosas de Dios, ¿no? Eso desde la regla de San Benito es vivir en la soberbia. Él es ponerme yo sobre Dios. Tercero, obedecer al superior, obedecer al superior. Y dice, como estamos en la regla de los monjes, pues bueno, pero aquí tendríamos que hablar que pues muchos de nuestros jefes, podríamos decirlo así, pues hacen esa función. ¿Y cuántas veces pues podríamos estar en contra o peleando con la autoridad? ¿Sí? Con la autoridad. Cuarto, paciencia y callada perseverancia en las cosas molestas o injurias, ¿sí? En las cosas molestas o injurias. Dice que otro grado de humildad, pues es eso, ¿no? Que paciencia y callada perseverancia en las cosas molestas o injurias. Cuando alguien está hablando mal de mí, cuando las cosas no están yendo bien, yo continúo, persevero y me callo. Porque eso de estarse justificando y de estar peleando de que yo no dije eso habla de la soberbia, dice Benito. Quinto, no ocultar en la confesión los malos pensamientos y las malas acciones. Obviamente aquí Benito habla de confesarlos al abad, pero podemos aplicarlos a la confesión, que a veces hacemos, pues podemos ir al confesionario y por miedo, por pena, podremos no hacer una buena confesión y ocultar cosas, ¿verdad? O buscar a otro sacerdote que no me conoce porque me da pena y soy soberbio, entonces no tengo la humildad capaz de ir con la persona que me conoce
Y te vuelvo a repetir que para los sacerdotes, en verdad que esto es algo que más preocupa al que se confiesa que al sacerdote, ¿no? Desde mi experiencia. Sexto, estar contento, esta es una parte muy, muy fuerte, estar contento con lo que se le dé en la vida. Estar contento con todo aquello que se le dé en la vida. Hay un comentarista sobre esta regla que dice que esto es lo más difícil y que esto es cuando más podemos darnos cuenta que no tenemos humildad y que somos muy soberbios, y es porque nos las pasamos quejando de todo, no estamos de acuerdo cómo está la vida. Y el no estar de acuerdo con lo que está la vida, con decir esta situación, y estarnos quejando y estar malhumorados, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Habla de una condición soberbia, dice este comentarista en esta regla del número 6. Dice, porque ah, porque cuando nos quejamos, hacemos complaint, como decimos por acá, este, se nota el orgullo porque creemos en el fondo que es una situación injusta y que nosotros merecemos más o merecemos que se nos trate de una manera diferente. Nosotros nos ensalzamos y la misma situación nos humilla, nos abaja, porque eso es lo que dice Benito, que las cosas, cuando uno se hace soberbio, las cosas que van en contra de nosotros, que creemos, eso es lo que nos humilla, lo que nos hace la vida incluso hasta triste, va a decir Benito, ¿verdad? Entonces, ese subir, ese bajarse, aceptarlo, abajarme, es lo que dice Benito, que es lo que nos va subiendo, ¿verdad? Como en esa escalera de Jacob. Continúo para ir terminando. 7. No solo confesar su inferioridad, sino realmente creerlo en el corazón, ¿sí? Sino realmente creerlo en el corazón. Cuando yo estaba escribiendo todo esto y leyendo algunos comentarios de San Benito, wow, que creo que necesito ir a confesarme, ¿sí? Que, que unas me caían perfectamente al dedo y otras yo creo que tal vez por mis negaciones no me caen muy bien, pero que tengo que hacer un examen más importante en mi vida y pedirle a Dios la gracia de la humildad. Y dice aquí, no tan solo confesar que uno es inferior, sino realmente creerlo, sino realmente creerlo. Wow. 8. Estricta obediencia de la regla. Sí, estricta obediencia de la regla. Obviamente, como vuelvo a repetir, está muy enfocado a los monjes, pero me encanta, ¿no? Porque de repente hay reglas internas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, ¿verdad? Hay cosas que se suponen que se deben de hacer, y yo creo que ahí lo aplico yo en el hogar, ¿no? Y dice estricta obediencia a la regla. 9. Práctica del silencio y hablar cuando es necesario. Pues espero que esto nos aplique mucho a los que predicamos, a los que estamos aquí en los social media, ¿verdad? Porque pues sí, hablamos un poquito de más, o a los maestros. Sin embargo, le vuelvo a repetir, creo que es importante poner atención a esta regla si se quiere crecer en los grados de la humildad. Práctica del silencio y hablar cuando es necesario. 10. No una risa fácil. Un poquito de mi gargantita. No una risa fácil. Ojalá que esta no se interprete, ¿verdad? Como que debe estar uno serio y amargado, sino precisamente cuando dice Benito que se hace, que cuando uno se ríe muy fácilmente o con una risa muy fuerte, que uno quiere llamar la atención a sí mismo, ¿sí? De hecho, hay un comentarista que dice que posiblemente aquellos que cuentan tantos chistes posiblemente estén queriendo llamar continuamente la atención a sí mismos. Eh, eh, pues bueno, yo estoy compartiendo lo que he estudiado y se me hace fuerte, ¿no? Como hay cosas que de repente creemos que estamos haciendo bien, pero creo que nos estamos equivocando. 11, y ya casi terminamos. Hablar lo necesario, y dice, ahora con dulzura y simplicidad, con dulzura y con simplicidad. A veces hay personas que dicen, pues yo más vale mi honestidad, yo soy así honesto y la verdad como es, y que le duela a quien le duela. Ouch.
aquí habla de que hablar así, uno es soberbio, que uno cree que tiene la razón, que uno se siente superior a los demás, entonces uno tiene que decir las palabras crueles para que, para que puedan las personas despertar sin saber que estamos mostrando qué soberbios somos, sin saber qué soberbios somos. Y este capítulo 7 de la regla de San Benito creo que es muy iluminativa. Y finalmente dice, no solo haya humildad en el corazón, ¿sí? Sino que lo demuestre con sus obras. Es decir, que no solamente sea Dios quien vea la humildad de mi corazón, sino también las personas, ¿sí? Que la humildad se nota, ¿sí? Que la humildad se nota quién es y quién no es. Ah, termino diciendo, hay un padre que me gusta mucho, se llama el padre Byron. El padre Byron, creo que es del Ecuador, el padre. Eh, me encantan sus comentarios. Y en una de las entrevistas le preguntan, ¿cuáles son de los pecados que más te cuestan? Y él dice así sinceramente, en primer lugar me cuestan más los que en mi juventud no alcancé a domesticar, ¿no? Que en mi juventud me sacudieron, dice el padre Byron. Dice, y el segundo es la soberbia. Dice, porque de repente me siento muy bueno, me siento muy inteligente, siento que tengo muchos seguidores. Y eso a mí me hacía como eco, ¿no? En mi corazón. Estar atentos. Y pido a todos ustedes la gracia, que me dé la gracia de la humildad. La humildad, que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos en esta gracia de la humildad. Poder transmitir la humildad no es otra cosa, como dice Santa Teresa de Ávila, que andar en la verdad. La verdad, pero que sepamos realmente buscar a Dios y olvidarnos cada vez de nosotros, de nuestro ego. Bien, pues hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Les dejo estos comentarios, tal vez esto no pueda, tal vez esto sea lo que se entre un poquito en la homilía, aunque tal vez es bastante, ¿verdad? Para poner ejemplos, pero creo que es muy importante. Ojalá que, pues, que lo podamos volver a escuchar, lo voy a subir mañana a YouTube, con la gracia de Dios, y que podamos meditarlo. Yo también voy a volver a meditarlo, voy a volver a leer este capítulo 7, lo pueden encontrar en Google, pueden buscar capítulo 7 de la regla de San Benito, humildad, ¡pum! Y ahí lo van a leer todo, ¿sí? Y van a ver cómo son esos 12 escalones de subir a la humildad, de subir hacia Dios, pero que el único escalón es la humildad. Y cuando uno quiere subir, cree que uno está subiendo, va, va hacia abajo. Bien, pues que el Señor les bendiga. Un gusto volver a estar con todos ustedes y poder compartir el gozo de la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Ojalá podamos vernos el viernes a las 6 de la tarde rezando la Divina